Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día, seguimos meditando en las Escrituras. Hoy vamos a leer los capítulos 49, 50 y 51 del libro de Isaías. Lo que vamos a leer, muchos comentaristas lo consideran como palabras que son un mandato de Dios para el mundo, para que éste escuche la importante revelación que el profeta está por hacer. Las costas, los pueblos lejanos que vamos a leer, representan a los más distantes confines de la tierra, que son llamados a escuchar al que habla. Él tiene información importante para toda la humanidad acerca del gran siervo del Señor y su obra en medio de las naciones. Lutero escribió lo siguiente, dice, desde este capítulo hasta el final no hay otra cosa sino Cristo. Y aunque ocasionalmente y al mismo tiempo el profeta corrige y reprende, el enfoque de su libro tiene que ver con el llamado a los gentiles y el rechazo de la nación judía. El profeta anuncia y revela cómo Dios quiere proclamar su amor a todas las naciones en estos capítulos. Y quiero leerles un comentario que entrega fundamentos de por qué muchos, al igual que Lutero, tienen la convicción de que estos versículos hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo. Se lo comparto para que lo pueda considerar. No se lo comparto porque yo crea que esta es la verdad absoluta. Pero sobre todo, hermano y hermana, lo quiero animar a que usted debe orar, debe pedir al Señor que le ayude a una mejor comprensión de lo que estamos leyendo. Ya lo dije en videos anteriores, los libros proféticos no son fáciles, pero confío plenamente en la revelación del Espíritu Santo y cómo el Señor nos ayuda para que nosotros podamos tener un buen discernimiento. Eh, Así que les quiero compartir este comentario el día de hoy. Espero que sea de bendición y que te anime también a poder escudriñar en las escrituras. El comentarista dice así, dice, el que habla, afirma que el siervo escogido del Señor ha sido llamado desde antes de nacer. Y varias posibilidades acuden a la mente. Algunos comentaristas quizás primero podrían pensar que hace nuevamente referencia a Ciro, a quien Isaías identificó en el capítulo 45. Dios escogió al rey de Persia antes de su nacimiento y mediante su profeta. Incluso lo menciona por su nombre. Dios dice enfáticamente que Ciro fue también su ungido, pero todas las otras señales que describe este capítulo no corresponden al rey persa. Ciro iba a aparecer haciendo despliegue de fuerza y de poder para someter a las naciones y libertar al pueblo de Dios. Pero los triunfos militares de ese conquistador no son más que palabras que salen de la boca. En cambio, el profeta hace referencia de que este libertador liberará con palabras que salen de su boca. Incluso si lo que él pudiera decir fuera como una filosa espada. En el versículo 3 se le da a este siervo, al cual hace referencia el profeta, el nombre de Israel. Y Ciro nunca podría ser llamado por este nombre. La importancia de Ciro se puede documentar en la historia del mundo antiguo y en lo que hizo por Israel como nación. Pero, ¿cómo haría que seas mi salvación hasta lo último de la tierra? Así que, por lo tanto, el comentarista dice, este servidor no es Ciro, así que tenemos que seguir buscando. ¿Podría este siervo ser un profeta especial enviado por Dios? Jeremías apareció después del tiempo de Isaías. Dios le dice a Jeremías, antes que te formara en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero un profeta no se podía llamar Israel. Y los versículos siguientes hacen imposible identificar a este siervo o a otro como Jeremías. Por ejemplo, ¿cómo podría cualquier profeta restaurar las tribus de Jacob y traer salvación a los confines de la tierra? Un profeta podría anunciar esas bendiciones, pero no podría llevar a cabo esto. Un profeta no puede restaurar a las tribus de Jacob y traer salvación a los confines de la tierra. Bueno, y acá otra postura que es la que quizás tiene también mucha fuerza, en la cual muchos sugieren que el nombre al cual hace referencia Israel identifica a este siervo justamente como la nación de Israel. Y muchos están de acuerdo porque así fue descrita en el capítulo 42, en la primera parte de este libro, en el versículo 19. Pero hay varios problemas que considera el comentarista acá que impiden que la descripción que se hace en el capítulo hable de Israel como nación.
Dice así, dice, Israel era todo menos un buen ejemplo como siervo. La nación se había apartado del Señor y había despreciado a sus enviados, a los profetas. Dios dijo que Israel era un siervo ciego y sordo. En este mismo libro, en el capítulo 42, los versículos del 18 al 20. La nación misma necesitaba ser rescatada y ayudada. Dice, si decimos aquí que el siervo es la nación de Israel, entonces la pregunta es, ¿cómo se restaurará esta a sí misma? ¿Y cómo hará volver a los de Israel a quien dice la palabra he preservado? El siervo no puede ser el desvalido al cual hace referencia estos capítulos. Además, el siervo que se menciona aquí es una persona en particular que tiene boca y al que Dios llamó desde el vientre, expresión que concuerda con el original y podríamos sugerir que una nación puede nacer. Incluso podemos decir que estaba en gestación, pero no podríamos decir que estaba en el vientre o en las entrañas de mi madre como si fuera un individuo. Por lo tanto, el comentarista dice que no aplica finalmente a la nación de Israel y da estos argumentos. Y sigue, el comentarista y dice, ¿quién más sino el Mesías encaja en esta descripción? Dios lo escogió antes de nacer. El plan desde un principio fue la liberación del mundo e involucraba la venida de una persona. Como Dios les dijo a Adán y a Eva, que Él iba a ser la simiente de una mujer. Dios prometió a través de la larga historia del Antiguo Testamento que enviaría un Salvador. Abraham, Isaac y Jacob esperaban su llegada. Dios le prometió a David que el Salvador iba a venir de su familia y que este gran descendiente reinaría eternamente sobre el trono de David. Isaías predijo que sería la vara del tronco de Isaí, es decir, el padre de David, y además lo describió como un niño nacido de una virgen. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a la venida de este gran siervo, el cual liberaría a su pueblo y que en ese texto convoca a pueblos de los confines más lejanos de la tierra también. Continúa el comentarista y dice, y si consideramos aquí la descripción del Mesías, a quien Dios escogió desde mucho antes de su nacimiento, a su tiempo Jesús, el eterno Hijo de Dios, nació de una mujer. El Señor de la gracia fiel y gratuita hizo que la boca del Mesías fuera como una espada afilada, tal como describen los versículos que leeremos hoy. Recordemos que sus palabras a menudo cortaban a través de la pretensión y la incredulidad, desenmascarando el pecado para después aplicar el bálsamo sanador de la gracia de Dios a los pecadores. Además, Isaías escribió que el Mesías estaba velado. Dice, me cubrió con la sombra de su mano. El Dios de misericordia no reveló al Mesías hasta que llegó al momento oportuno para su obra en la tierra. Entonces las estrellas mismas se unieron a los ángeles para anunciar su llegada. El Mesías es el siervo en quien el Señor iba a desplegar su esplendor, es decir, el que venía a cumplir las más gloriosas y grandiosas bendiciones que Dios planeó para la humanidad. Él vino a redimirnos, tanto del pecado como la muerte y del infierno. Esta es la gloria del amor de Dios vinculado al gran siervo, al Mesías, a Jesucristo. Dice el comentarista, sin embargo, nos podríamos preguntar asombrados, ¿cómo es que el Mesías podría ser entonces identificado, como dice el versículo 3, como Israel? Este siervo es la razón por la cual Dios había escogido al patriarca Abraham y de quién vendría el prometido Mesías. El Señor continuó describiendo los orígenes de su Cristo a través de las profecías del Antiguo Testamento, y cuando lo llama Israel es para que recordemos todas esas profecías. Este gran siervo del Señor llevará a cabo la misión de Dios a través de su pueblo escogido, siendo Jesús el centro y la razón de toda la historia de la nación de Israel. El gran siervo, por lo tanto, recibe este nombre. Este título lo compila como el cumplimiento de todas las promesas anunciadas por Dios. Él es el verdadero Israel, el cual glorificaría al Padre, el cual realmente cumpliría con la voluntad del Padre y el cual sería luz para todas las naciones. Luego, un poquito más adelante, el comentarista también agrega y dice, lo que leemos son palabras pronunciadas por el Dios del pacto, el Señor.
Cuando habla de el Redentor de Israel, el Santo suyo, estos son los dos nombres favoritos que usa Dios en esta segunda parte del libro de Isaías. El nombre Redentor nos recuerda las leyes de redención que ya leímos en Levítico. Si un hombre se veía forzado a venderse al mismo como siervo, a venderle a otro su propiedad, podía éste volver a comprar cuanto hubiese vendido, y si él no podía, entonces un familiar u otro pariente, un pariente redentor, podía hacerlo. El Señor es el redentor, no hay otro. Su pueblo se había vendido a la servidumbre del pecado. La humanidad se ha vendido a la servidumbre del pecado, de la cual por sí solo no tenía opción de escape, no tenía forma de redimirse a sí misma, debido a que no tiene nada que ofrecer como pago para poder ser libertado. Por lo tanto, es Dios quien ofrece este rescate. Su siervo sufriría, moriría, pero al mismo tiempo redimiría a aquellos que habíamos sido esclavizados tanto por la muerte como el pecado. Así que, bueno, hermano y hermana, hoy día quería compartir estos comentarios. Espero que sean de bendición y que te ayuden en el día de hoy en tu lectura. Vuelvo a insistir, ora, medita, ruega al Señor que dé discernimiento y que podamos apreciar estas promesas benditas que hace nuestro Señor, que la tomemos con fe y que le demos gracias por este Redentor, el cual nos ha traído luz a nuestras vidas, pero que también nos anima a que nosotros podamos ser luz y sal en medio de este mundo. Bendiciones.